Bueno, mi nombre es Lady Joana Portagiral y les voy a explicar acerca pues, del cuarto punto de toda la metodología que estamos viendo por el caso forense que estamos analizando. Este cuarto punto se trata de la escala de valoración que realizamos para la calificación de los criterios. Asimismo, a la puntuación y al nivel del riesgo al que concluimos con relación pues, a la persona que realizó el ataque. Entonces, antes de que comenzamos a ver la escala de valoración que usamos anteriormente, es necesario recordar y aclarar la agrupación y la clasificación de los 16 criterios de riesgos ya evaluado, teniendo en cuenta cada uno de los componentes. Es decir, esos 16 criterios, pues que ya habíamos explicado en el tercer punto, los vamos a clasificar en cada uno de los componentes que vimos al principio, que son 4, que son las habilidades, el conocimiento, la autoridad y la motivación. ¿Con qué fin hacemos esto? Con el fin de entender mucho mejor qué es lo que estamos evaluando y a qué pertenece y a qué componente pues de la metodología que estamos viendo pertenece ese criterio que estamos evaluando. Bueno, entonces esta agrupación de los criterios pues que vamos a evaluar son los siguientes. Las habilidades que van desde los criterios 1 al 3. Dentro de un ejemplo de estos criterios vendría a ser, por ejemplo, el criterio 3, que es el referente a si se tiene información en cuanto al conocimiento y al manejo de tecnologías y métodos usados en el ataque. Por ejemplo, una de las preguntas que podrían meterse pues en ese criterio es, por ejemplo, ¿alguna vez has utilizado operativos GNS o Linux? ¿Cierto? El segundo, entonces, que vendríamos a ver sería la parte de conocimientos, que serían los criterios del 4 al 6. Por ejemplo, el criterio 6 está familiarizado tanto con el sistema operativo como con el entorno afectado. Y una de las preguntas que podríamos hacernos ahí es entonces con qué frecuencia trabaja en el equipo de la víctima y el atacante. El tercer entonces componente sería la autoridad, que vendría a ser entonces los criterios del 7 al 11. Por ejemplo, el 8 tiene acceso al software necesario y utilizado en el ataque, y una de las preguntas que nos podríamos hacer allí es entonces a quién se le está solicitando las contraseñas de acceso a este sistema afectado. Por último, tenemos el componente de motivación, que va de los criterios 12 al 16. Por ejemplo, el criterio 12 tiene identificados posibles beneficios monetarios y producto del ataque. En la mayoría de los casos siempre es porque tienen algún beneficio. O se llevan la información para después pedir extorsión, o se llevan la información para tener algún beneficio en dinero. Y por ejemplo, una pregunta que nos podríamos hacer allí en este componente: ¿cómo conoce usted el tipo de información que contiene el equipo atacado? ¿Qué beneficios puede sacar de ella? Entonces aquí ya tenemos entonces agrupados cada uno de los criterios que evaluamos, que son 16, en los 4 componentes que nos está planteando la metodología. Bueno, lo siguiente que sigue es los niveles de interpretación de riesgos de puntuación, ¿cierto? Que ya estos son los niveles de interpretación de la escala valorativa. Estos se clasifican entonces de la siguiente forma: el riesgo alto, que son de 12 a 16 puntos. El riesgo medio, que van desde 6 a 11 puntos. El riesgo bajo, que va desde 1 a 5 puntos. Y el riesgo inexistente, que sería cuando se obtiene 0 puntos. Entonces, teniendo en cuenta esa anterior clasificación de niveles, se hace necesario entonces aclarar que se pueden dar casos en los que se obtiene una puntuación por encima del mismo número de criterios, es decir, una puntuación mayor a los 16 puntos, que sería como el máximo de criterios. Entonces, tal situación se da toda vez que en el cuadro de criterios y riesgos se asignan, dependiendo del caso, de los siguientes casos. Entonces, un punto por cada habilidad identificada. Entonces, por ejemplo, en uno de los criterios donde tengamos que identificar habilidades, podemos dar más puntos, por los que ahí nos podríamos sobrepasar ya de los 16. Tenemos otro que es un punto por cada habilidad empleada, un punto por cada aplicación de software empleado, un punto por cada riesgo o tecnología empleada en el ataque, y un punto por cada motivación o beneficio identificado. Entonces, por ejemplo, si alguno de esos criterios que estamos evaluando
podemos identificar que podemos dar varios puntos, por ejemplo, en la parte de metodologías, en la parte de habilidades, en la parte de motivaciones, entonces allí es donde vamos a ver que los puntajes se nos van a sobrepasar del 16. Bueno, entonces, al concluir con la interpretación de la escala valorativa de riesgos, prácticamente ya podemos concluir acerca de cuál de los sujetos entrevistados es el actor, el ejecutor del ataque o incidente. Y contando ya con dicha información podemos sacar un informe detallado donde especifiquemos por cada uno de los criterios la puntuación y por último realizar nuestro análisis del riesgo. Entonces recordemos que en nuestro punto anterior, que es en el 3, ya habíamos dado el resultado de la sumatoria total de cada uno de los puntos que realizamos según los criterios. Entonces, esa suma nos dio un total, un resultado final de 11 puntos para ubicarlo entonces en el nivel medio. ¿Por qué lo ubicamos en el nivel medio? Porque el total de puntos entonces se puede ubicar en ese nivel pues según la clasificación que ya había explicado anteriormente. Entonces en la tabla 3 habíamos puesto cada uno de los 16 criterios y según esos criterios entonces evaluamos el ataque que realizaron entonces en la empresa, ese ataque de la red que ya habíamos venido trabajando pues desde un principio, para un total entonces de 11 puntos, que ya entonces sería esa clasificación del nivel medio de riesgo.